Esta es la clase número 1 del módulo 5 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisen. En esta lámina tenemos el contenido del capítulo 5, el compendio del proceso libre. En esta primera clase vamos a estudiar la introducción, que corresponde a la sección número 1, la enumeración de categorías, es decir, la enumeración de categorías es todo lo que se estudia en el capítulo 5, eso está en la sección número 2, y después vamos a estudiar los 4 planos de existencia, las secciones número 3, número 8, que corresponde a la cosmología del budismo. O sea, de que en esta clase vamos a tener una muy breve, muy corta introducción sobre la cosmología del budismo. Es conveniente que ustedes tengan a mano la segunda edición del capítulo 5 del Compendio de la Abhidhamma que hemos compartido con ustedes en el sistema de curso. Nosotros vamos a seguir en parte, en esta primera clase, la segunda edición del capítulo 5 y vamos a utilizar otro material para poder estudiar los temas de esta primera clase. Entonces, comencemos ahora con el compendio. Estamos en la lámina número 3, la introducción, la sección número 1, que es el verso introductorio del capítulo 5 del compendio. Hasta aquí se ha explicado el compendio de la ocurrencia de la conciencia durante la existencia con respecto a la conciencia del proceso. Ahora se explicará el compendio de la ocurrencia de la conciencia en el renacimiento. Entonces veamos la explicación de este verso introductorio en la guía a partir de esta lámina número 4. En el capítulo precedente, es decir, en el capítulo número 4, el autor explicó el aspecto activo del flujo de conciencia, su ocurrencia en procesos cognitivos durante el curso de la existencia. En el presente capítulo se explicará la ocurrencia de la conciencia pasiva o del proceso libre. No obstante, que en el verso introductorio el autor especifica en el renacimiento, Sandhiyam, este capítulo también tratará la conciencia del proceso libre en las funciones de continuidad vital y muerte. Nosotros hemos estudiado en el capítulo número 3 las funciones de la conciencia y nosotros explicamos de que hay 3 funciones que son la reconexión, la continuidad vital y la muerte. Entonces, esas funciones ocurren fuera del proceso. Entonces, no solamente nosotros vamos a estudiar aquí la reconexión, sino también vamos a estudiar las otras 2 funciones, como la continuidad vital y la muerte. Entonces, continuemos ahora en la enumeración de categorías. En el compendio de la conciencia del proceso libre, 4 grupos de 4 deben entenderse como sigue: 4 planos de existencia, 4 modos de reconexión, 4 clases de karma y cuádruple advenimiento de la muerte. O sea, de que este es un poco un índice, una tabla de contenido del capítulo número 5, que son las 4 secciones importantes que se estudian en este capítulo 5. Entonces, la primera sección es los 4 planos de existencia que vamos a estudiar en esta clase. La segunda es los 4 modos de reconexión.
La tercera es las 4 clases del Kama, que en este capítulo nosotros vamos a estudiar el Kama en cierto grado de profundidad desde la perspectiva del Abhidhamma. Y la cuarta y última sección es el cuádruple advenimiento de la muerte. Entonces veamos la explicación de este verso. El compendio de la conciencia del proceso libre comienza con el examen de la topografía del mundo, de los fenómenos, delineando los planos de existencia y los diversos mundos dentro de cada plano. Entonces, ver cuadro 5.1. Nosotros vamos a explicar el cuadro 5.1 en cierto grado de detalle al final de esta presentación. Entonces, donde el cuadro 5.1 es el cuadro de la cosmología o los planos de existencia, de los 31 planos de existencia. El autor emprende este examen antes de examinar los tipos de conciencia del proceso libre, porque el universo externo, de acuerdo con el Abhidhamma, es la reflexión exterior del cosmos interno de la mente. Este universo externo representa las sutiles diferencias en los estados de conciencias de una forma concreta. Esto no significa que el Abhidhamma reduce el mundo externo a una dimensión de la mente a la manera del idealismo filosófico. El mundo externo es real y posee una existencia objetiva. Sin embargo, el mundo externo es siempre un mundo aprendido por la conciencia y el tipo de conciencia determina la naturaleza del mundo que aparece. La conciencia y el mundo son mutuamente dependientes y están inextricablemente ligados, a tal punto que la estructura jerárquica de los mundos de existencia corresponde y reproduce exactamente la estructura jerárquica de la conciencia. Entonces, estamos leyendo la guía número 2, o sea que es importante que ustedes tengan a mano también la segunda edición del compendio. Debido a esta correspondencia, cada uno de los dos, la jerarquía objetiva de la existencia y la graduación interna de la conciencia, provee la clave para entender el otro. La razón por la cual un ser viviente renace en un mundo en particular es debido a que ha generado en una existencia previa kama o la fuerza volitiva de la conciencia que conduce al renacimiento en ese mundo. Y de esta manera, en el análisis final, todos los mundos de la existencia están formados, moldeados y mantenidos por la actividad mental de los seres vivientes. Al tiempo, estos mundos proveen la base para que la conciencia continúe su evolución en una nueva personalidad y bajo nuevas circunstancias. Cada mundo está asociado con cierto tipo de conciencia de reconexión, la cual es bhavanga o continuidad vital durante el curso de la existencia hasta la terminación del proceso de existencia en la muerte. Así, en dependencia del kama, que madura en el plano de los sentidos, se genera una conciencia de reconexión de la esfera de los sentidos y se manifiesta una existencia en la esfera de los sentidos. En dependencia del kama, que madura en el plano de la materia sutil, se genera una conciencia de reconexión de la materia sutil y se manifiesta una existencia en la materia sutil. Y en dependencia del kama que madura en el plano inmaterial, se genera una conciencia de reconexión
de la esfera inmaterial y se manifiesta una existencia inmaterial. Como dijo el Buda, el kama es el campo, la conciencia es la semilla y el apego es la humedad, para que la conciencia de los seres, obstruidos por la ignorancia y encadenados por el apego, se establezca en un nuevo mundo de existencia, ya sea inferior, medio o superior. Eso está tomado de el Anguttara Nikaya, los discursos numéricos. Determinada por el kama pasado, la semilla de la conciencia cae en un mundo apropiado, hecha raíces y nutrida por su depósito de acumulaciones kámicas, se desarrolla de acuerdo con sus potencialidades ocultas. Entonces esa es una lectura de la sección número 2 que corresponde a una explicación de la numeración de categorías, que son las 4 categorías que nosotros vamos a estudiar en este capítulo. Entonces ahora continuamos con la sección número 3, que es lo que nosotros vamos a estudiar en esta clase, que son los 4 planos de existencia. Leamos el compendio de la vida. Aquí los 4 planos son plano de la infelicidad, plano feliz de los sentidos, plano de la materia sutil y plano inmaterial. Entonces, nosotros vamos a explicar en cierto grado de profundidad estos 4 planos en el cuadro 5.1, donde nosotros tenemos los 31 planos de existencia. Ahora nosotros nos vamos a desviar en cierta forma de el compendio para explicar algunos términos, algunos conceptos que son importantes para poder entender este capítulo y en particular la cosmología del budismo. Es muy importante ser precisos con la terminología. Entonces uno de estos términos es el término Pali, que es loka, que se puede traducir como mundo y también se puede traducir como universo. Hay un sutta en el Udana que se llama el Loka Sutta, que es el mundo del universo, y también el comentario del Udana, nosotros podemos obtener esta explicación de estos 3 mundos, estos 3 tipos de mundos loka. Entonces, el mundo de los seres, Satta Loka, el mundo físico o el universo físico, o Kasa Loka, y el mundo de las formaciones, Sankhara Loka. O sea que cuando nosotros encontramos este término en Pali, nosotros tenemos que determinar a qué se refiere. Entonces, esta es 3 tipos de mundo, de loka, que nosotros tenemos que determinar cuando leemos a qué se refiere. Etimológicamente, el término loka se deriva de una raíz que significa ver. Entonces, por ejemplo, la definición del universo físico, por ejemplo, en el comentario de el Udana, se denomina loka o mundo porque se ve de diferentes formas o de diferentes modos. Entonces, el término loka se deriva, lo importante aquí es que se deriva de una raíz que significa ver. Entonces nosotros tenemos esos 3 tipos de mundo: el mundo de los seres, el universo o el mundo físico, y el mundo de las formaciones.
Pero cuando nosotros nos referimos a mundo, no tenemos que entender mundo como entendemos mundo en español, sino tenemos que entender el mundo más que todo como el concepto de universo. Entonces ese es un término que a nosotros es importante entender. Y otro término que es importante es el término Chakrawala, que se puede traducir como universo. Entonces el término Chakrawala universo se utiliza como sinónimo de Okasa Loka, que es el universo o el mundo físico. O sea que cuando nosotros traducimos el término loka, nosotros lo podemos traducir como mundo o como universo, y específicamente cuando nos estamos refiriendo a Okasa Loka, entonces este término es sinónimo de Chakrawala. Ahora, como estamos estudiando la cosmología del budismo, nosotros tenemos que entender otro término, o sea, que es el término Pali, que es kappa, que nosotros lo vamos a traducir como eón. El término kappa o eón tiene que ver con la cuestión temporal, con el tiempo. Y canónicamente nosotros tenemos este discurso que es muy corto, por eso lo estamos incluyendo aquí, que es el Pavata Sutta, que es el discurso de la montaña, que pertenece al Samyutta Nikaya, donde el Buda explica por medio de un símil lo que es un eón, un kappa. Y de hecho el término kappa, hay distintos tipos de capas o eones que vamos a estudiar a partir de la lámina siguiente. Por eso que cuando uno encuentra en el canon el término kappa, es importante determinar a qué tipo de kappa o a qué tipo de eón se refiere. Nosotros a partir de la lámina siguiente vamos a estudiar los diferentes tipos de capas, porque esto es importante para poder entender la cosmología del budismo. Y en este discurso en particular, el término kappa, eón, se refiere a lo que se denomina en Pali Maha Kappa, que es un gran eón. Entonces, le damos este discurso este discurso pertenece a una sección del Samyutta Nikaya, donde el Buda utiliza diferentes símiles. Hay otros discursos donde el Buda explica acerca de un eón, pero nosotros vamos a tomar este discurso en particular. Así he oído, en cierta ocasión el sublime, el Buda, estaba residiendo en Savatthi, en el parque de Yeta, en el monasterio de Anathapindika. Cierto bhikkhu se acercó al sublime. Habiéndose acercado, reverenció al sublime y se sentó a un lado. Sentado a un lado, ese bhikkhu le dijo esto al sublime: Venerable, ¿cuán largo es un eón, kappa? Bhikkhu, un eón es largo, no es fácil de calcularlo, como tantos años, o tantos cientos de años, o tantos miles de años, o tantos cientos de miles de años. Pero venerable, ¿es posible dar un símil? El sublime dijo: es posible, bhikkhu. Bhikkhu supone que hay una montaña, una enorme roca, de 1 legua de largo, de 1 legua de ancho y de 1 legua de altura, sin fisuras, una masa sólida, y un hombre
al final de cada 100 años, la fuera a frotar una vez con una tela de casi. Una legua es aproximadamente 7 millas, es una medida de longitud que se utilizaba en la época del Buda, en pali es yojana, equivale aproximadamente a 7 millas, o sea que 7 millas aproximadamente son más de 12 kilómetros. Entonces es una montaña, una enorme roca que tiene 12 kilómetros o 7 millas de ancho, de largo y de altura. Y es una roca, una montaña sólida sin fisuras. Y un hombre al final de cada 100 años la fuera a frotar una vez con una tela de casi. Casi es un nombre que se utiliza para referirse actualmente a la ciudad de Varanasi en la India. Entonces, la ciudad de Varanasi es famosa por estas telas, muy delicadas. Entonces este hombre cada 100 años fuera a frotar solamente una vez esta montaña de roca que tiene significante tamaño. Bhikkhus, más rápido desaparecería esta montaña, esta enorme roca, de acuerdo con este método, pero no un eón. Así de largo, bhikkhu es un eón. Así bhikkhu, por largos eones, muchos cientos de eones, muchos miles de eones, muchos cientos miles de eones, uno ha transmigrado en el ciclo, en el samsara. ¿Por qué razón? Porque bhikkhu, este ciclo carece de un comienzo conocible. No es discernible un punto anterior de la transmigración, del tránsito de los seres, obstruidos por la ignorancia y sometidos por el deseo. Así bhikkhu, por largo tiempo, uno ha experimentado sufrimiento, ha experimentado desgracia, ha experimentado infortunio, ha llenado el cementerio. Bhikkhu, esto es suficiente para hastiarse de todas las formaciones, suficiente para desapegarse, suficiente para emanciparse. Entonces, en realidad lo que a nosotros nos interesa en este discurso para lo que estamos estudiando es el significado, la definición del término kappa eón, que en este caso se refiere a lo que se denomina Mahakapa, que es un gran eón. Y entonces el Buda utiliza este símil para describir este gran eón, ¿no? Y el Buda agrega en este discurso, ¿no?, que es que el ciclo en el cual existen los seres no tiene un comienzo conocible, no es posible discernir un primer comienzo antes del cual no existiese, digamos, la transmigración y el tránsito de los seres. Entonces, como dije anteriormente, esto pertenece a esta sección Anamata Magga del Samyutta Nikaya, que se refiere a lo indiscernible del ciclo de la existencia de los seres. Entonces, en este discurso el Buda explica el significado del término kappa, que corresponde al término Mahakapa, que es un gran eón. Y aquí nosotros tenemos los distintos tipos de eones, y esto es bien importante cuando nosotros estudiamos la cosmología del budismo. Y también es importante, sobre todo cuando leemos discursos y se utiliza el término kappa, porque es importante cuando se utiliza el término kappa indistintamente, sin ningún tipo de adjetivo, entender a qué tipo de kappa se está refiriendo. Entonces, tenemos el gran eón,
Mahakapa, que eso es lo que hemos explicado en el discurso de la montaña, el Pavatasutta. Y el otro tipo de eones, lo que se denomina Sankhya-kapa, que lo vamos a traducir al español como eón incalculable. Y el tercero es Antara-kapa, que es eón intermedio. Y el Antara-kapa tiene dos partes, lo vamos a explicar a todo esto en las siguientes láminas. Jayana-kapa, que es un eón de disminución, y Varna-kapa, que es un eón de aumento. Y el Ayu-kapa, que es un eón de periodo de vida. Ahora es bien importante cuando nosotros estudiamos esto, las referencias, el origen de todo esto. Entonces el término, la definición de gran eón, lo vimos en la lámina anterior, en el discurso de la montaña, pero también hay un discurso que se llama el Kappa Sutta, pertenece a los discursos numéricos, el Anguttara Nikaya, donde el Buda habla de estos cuatro eones incalculables que corresponden a un gran eón. Entonces este discurso es importante porque en este discurso el Buda explica estos 4 eones incalculables que corresponden a un gran eón, que lo vamos a explicar a partir de la lámina siguiente. Y otra referencia importante con relación a estos terminología es el Visuddhimagga. El Visuddhimagga, el párrafo 408, que en realidad corresponde al capítulo número 13. En el capítulo número 13 nosotros tenemos una explicación bastante completa de la cosmología del budismo, el origen del universo de acuerdo con las enseñanzas budistas y también la destrucción del universo. Entonces ahí, esa es la fuente, digamos, más completa para poder estudiar todo esto. Y con relación a los otros tipos de eón que nosotros tenemos allí, nosotros obtenemos las referencias en el comentario del Digha Nikaya. Hay un discurso en el Digha Nikaya donde se llama el Chakravarti Sutta, que es el discurso del Rey Universal, donde se utiliza el término Antara-kapa, ¿no? Entonces, bueno, si a ustedes les interesa un poco más sobre las referencias de estos términos, yo se las puedo suministrar, pero bueno, ahí les estoy suministrando algunas de las referencias más importantes para poder entender y estudiar particularmente los distintos tipos de eones. Ahora, vamos a estudiar ahora el eón incalculable y el gran eón. Entonces el gran eón nosotros lo definimos en el Pavatasutta, y un gran eón, Mahakapa, está compuesto de 4 eones incalculables, Asankhya-kapa. Entonces, ¿cuáles son estos 4 eones incalculables? Un eón en proceso de destrucción, Samvata-kapa. Un eón en estado de destrucción, Samvata-trayi-kapa. Un eón en proceso de evolución, Vivata-kapa. Y un eón en estado de evolución, Vivata-tayi-kapa. Entonces, esos son los 4 eones incalculables que corresponden a un gran eón. Y estos eones son un poco los eones que describen el proceso de destrucción y origen del universo, de acuerdo con las enseñanzas del Buda.
Entonces el número 1 es un eón que cuando se está destruyendo el universo, entonces es un periodo muy largo de tiempo. En el Kapa Sutta, que lo tenemos traducido, y también hemos traducido el comentario del Kapa Sutta, que lo vamos a compartir para que ustedes comprendan más esto. Entonces el Buda explica estos 4 eones incalculables y el comentario explica agrega información sobre estos 4 eones que corresponden al proceso de destrucción, cuando el universo se está destruyendo. Ahora, cuando nosotros decimos que el universo se está destruyendo, solamente nos estamos refiriendo al universo físico. Recuerdan que estudiamos en las láminas anteriores que hay 3 tipos de mundos o universos: Loka, el universo de los seres, el universo físico y el universo de la formación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la destrucción, en este caso, en el eón que está destruyendo, en realidad lo que se está destruyendo es el universo físico. Entonces, hay un periodo muy largo de tiempo en que el universo físico, y cuando hablamos de universo físico nos estamos refiriendo hasta ciertos planos de existencia, se está destruyendo, un periodo muy largo de tiempo en el cual el universo se está destruyendo. Y después hay un segundo periodo muy largo de tiempo en el cual el universo permanece en estado de destrucción, o permanece destruido, podemos decir. Y después hay un tercer eón donde se genera nuevamente el universo, se origina nuevamente el universo. Entonces el eón número 3, que es el eón en proceso de evolución, Vivatta Kalpa. Y hay un cuarto eón en el cual el universo permanece en estado de evolución. Entonces, eso está explicado en el Kapa Sutta y, por supuesto, en el comentario del Kapa Sutta y en el Visuddhimagga. Y se dice de que solamente los seres en los planos donde no se destruye el universo existen solamente en ese periodo de león en estado de evolución. Esto es una breve introducción a la cosmología budista. Desafortunadamente, porque estamos estudiando el compendio de la Abhidhamma, no podemos profundizar más, pero cuando estábamos preparando este material con Winston, pensamos de que sería conveniente, cuando terminemos el curso del compendio de la Abhidhamma, dar un curso introductorio sobre la cosmología del budismo basado en el Aggañña Sutta, que es el discurso de los comienzos, que pertenece al Digha Nikaya, de la colección larga, y también el comentario del Aggañña Sutta y también al Visuddhimagga y otros comentarios, un curso introductorio solamente, en el cual podemos profundizar un poco más sobre la cosmología del budismo y ustedes pueden aprender un poco más sobre esto. Entonces, eso es la definición de el eón incalculable, y la correspondencia entre 4 eones incalculables corresponden a un gran eón. Y otro término es el eón intermedio, que es Antarakapa, y eso corresponde al tiempo que se requiere para que el periodo de vida de los seres humanos se incremente a partir del mínimo de 10 años hasta el máximo de miles de años, límite superior no determinado, y regrese nuevamente a su mínimo de 10 años. O sea, de que este término Antarakapa, eón intermedio, se refiere solamente a la vida de los seres humanos, y se dice que la vida de los seres humanos, a diferencia de los otros seres, es variable.
Y el periodo de vida de los humanos puede disminuir hasta un mínimo de 10 años y aumentar hasta un máximo de miles de años, y este límite superior no está determinado, es indefinido. Y regresar a su mínimo de 10 años. Entonces, un eón intermedio es precisamente ese tiempo que se requiere para que el periodo de la vida de los seres humanos se incremente, si partimos del mínimo de 10 años, hasta el máximo de miles de años, y regrese nuevamente a su mínimo de 10 años. Eso es lo que se denomina eón intermedio, Antara Kapa. Por lo tanto, el tiempo en que el periodo de vida de los humanos se incrementa se denomina eón de aumento, Varana Kapa, y el tiempo en que el periodo de vida disminuye se denomina eón de disminución, Hayana Kapa. Entonces, dentro del Antara Kapa tenemos estos dos eones. Entonces, cuando el periodo de vida de un humano está aumentando, es Varana, aumentando hasta que llega al límite máximo, y cuando el periodo de vida de los humanos empieza a disminuir, entonces tenemos lo que se denomina el eón de disminución. Y 64 eones intermedios, Antara Kapa, constituyen un eón incalculable. Ahora, nosotros estamos explicando esto, no estamos siguiendo totalmente el compendio de la Abhidhamma, pero si ustedes consultan la guía número 14 del capítulo 5, ustedes van a tener solamente 2 párrafos de explicación del león. Por eso nosotros estamos explicando esto en mayor profundidad. Ahora, la opinión general de los maestros es que 64 eones intermedios, Antara Kapa, constituyen un eón incalculable, Asankhya Kapa. O sea, nosotros vimos que 4 Asankhya Kapas, eones incalculables, corresponden a un gran eón. Y dentro de uno de esos, particularmente el periodo cuando la vida de los humanos, cuando existe la vida de los humanos, entonces 64 eones intermedios corresponden a un eón incalculable. Ahora, en el compendio de la vida, ¿no?, se dice de que son 20 eones intermedios que corresponden a un eón incalculable. Ahora, pero esa no es la opinión general de los maestros, sino es una opinión no completamente aceptada. La opinión general completamente aceptada es que esos 64 eones intermedios corresponden a un eón incalculable. Entonces, eso es con relación al eón intermedio, y nosotros aquí tenemos el eón de periodo de vida, eso se denomina Ayu Kapa, eón de periodo de vida, y se mide de acuerdo con el periodo de la vida de los humanos en un momento determinado. Por ejemplo, si el periodo de vida de los seres humanos es de 100 años, entonces el Ayu Kapa tiene una duración de 100 años. Si el periodo de vida es de 1000 años, el Ayu Kapa equivale a 1000 años. Entonces, igual que el Antara Kapa o el eón intermedio, el Ayu Kapa o el eón de periodo de vida se refiere solamente a los seres humanos, y en este caso se refiere al periodo de vida de los seres humanos en un momento determinado. Por ejemplo, ahora, en este tiempo, el periodo de vida de los humanos es de 100 años o un poco más. O sea que hay gente que el periodo máximo de vida puede ser más de incluso 100 años o un poco más. Entonces, esos son los distintos tipos de eones que hemos estudiado. Ahora, aquí nosotros tenemos un cuadro que he hecho para explicar un poco
todo esto y que nos va a servir para poder estudiar la cosmología y los 31 planos de existencia. Entonces tenemos el gran eón, que consiste en el eón en proceso de destrucción, y ahí nosotros le hemos puesto un símbolo y colores. Samvata-kappa, un eón en estado de destrucción, Samvata-Raji-kappa, y un eón en proceso de evolución, Vivata-kappa, y un eón en estado de evolución, Vivata-Raji-kappa. Entonces, esos 4 eones incalculables corresponden a un gran eón. Y se dice de que el universo se destruye, que vamos a ver en la lámina siguiente. Entonces, al final, digamos, del eón en proceso de destrucción. Y la destrucción del universo físico es debida a 3 causas, que es el fuego, agua y aire. Entonces ahí nosotros tenemos la destrucción del universo, y después el universo permanece destruido por un periodo muy largo de tiempo, por un eón incalculable, que es un eón en estado de destrucción, y después el universo se vuelve a crear nuevamente, o se origina nuevamente. Entonces tenemos el eón en proceso de evolución, y después el universo permanece en estado de evolución. Entonces es solamente en ese periodo en el cual el universo permanece en estado de evolución, que es el último, donde nosotros tenemos el origen de los seres humanos y los planos que se volvieron a originar. Entonces por eso nosotros podemos calcular los 64 eones intermedios solamente cuando existen los seres humanos, que es el eón en estado de evolución. Pues pasemos ahora a este cuadro, donde tenemos la destrucción del universo. Nosotros explicamos en la lámina anterior que el universo se describe por 3 causas: fuego, agua y aire. La información sobre esto está en el Visuddhimagga, en el párrafo 400, a partir del párrafo 409, siempre de la edición del Sexto Concilio Budista, que eso es en el capítulo 13 del Visuddhimagga. Ahora, se dice de que el universo se destruye en esa secuencia 7 veces por fuego y la 8ª vez por agua, y otras 7 veces nuevamente por fuego y la 8ª vez por agua. Entonces, por eso nosotros vamos viendo los números. Entonces, del 1 al 7 tenemos destrucción por fuego, la 8ª vez es por agua, del 9 al 15 destrucción por fuego y la número 16 por agua, y después otras 7 veces por fuego, y la número 24 es por agua, una vez por agua, y 7 veces más por fuego, y la 8ª vez, el número 32 en esta secuencia, por agua, 7 veces más por fuego, y la 8ª, en este caso la número 40 por agua, 7 veces más por fuego, y la 8ª, en este caso el número 48 por agua, 7 veces más por fuego, y la 8ª, número 56 por agua, 7 veces más por fuego, y la 8ª, en este caso, la destrucción por aire. Entonces cada una de estas corresponde a un eón incalculable.
Ahora, cuando el universo se destruye por fuego, se dice que se destruyen todos los tres planos de la primera llana hasta el límite del plano de brillo radiante, Abhasara. Entonces, en la lámina siguiente vamos a ver el cuadro. Yo les voy a pedir a que ustedes lean las secciones correspondientes a los planos de existencia en el compendio de la Abhidhamma. O sea, que ustedes tienen que leer a partir de la sección número 4, la sección número 3 ya la vimos. Entonces lean a partir de la sección número 4, donde tienen la descripción de los planos de infelicidad, la número 5, la sección del plano de los sentidos, la sección número 6, la sección del plano de la materia sutil, la sección número 7, el plano inmaterial. Entonces, eso tienen que leer, y también tienen que leer la sección número 11, que son los periodos de vida de los planos. O sea, nosotros vamos a explicar todo esto en el cuadro de la lámina siguiente. Entonces, cuando el universo se destruye por fuego, entonces se destruyen todos los tres planos de la primera llana. Eso lo vamos a ver en el cuadro siguiente, hasta el límite del plano de brillo radiante, Abhasara. Cuando el universo se destruye por agua, se destruyen todos los tres planos de la segunda llana, hasta el límite del plano del aura constante, Suvakina. Y cuando el universo se destruye por el aire, se destruyen todos los tres planos de la tercera llana, hasta los límites del plano de la gran recompensa, Vejapala. Ahora, nosotros no podemos entrar en demasiada profundidad con relación a esto, pero las destrucciones se deben a las raíces insanas. Nosotros vimos que hay tres raíces insanas, que es la raíz del apego o el deseo, Loba, y la raíz del enojo o el odio, Dosa, y la raíz de la ignorancia, Moja. Entonces, la opinión general de los maestros es que cuando el universo se destruye por fuego, existe la raíz del apego es predominante. Cuando el universo se destruye por agua, la raíz del enojo o del odio es predominante. Y cuando la raíz se destruye por el aire, la raíz de la ignorancia es predominante. No obstante esto, hay otra opinión que sostiene que cuando el universo se destruye por fuego es debido a que predomina la raíz del odio o el enojo, y cuando el universo se destruye por agua, la raíz predominante es el apego. Entonces, siempre se destruye por aire, por la raíz de la ignorancia. La opinión general, como dijimos, es que cuando se destruye por fuego es la raíz del apego o el deseo, y cuando se destruye por agua la raíz predominante es el enojo o la ignorancia. No obstante, existe esta otra opinión. Entonces, esta información está, digamos, en el Visuddhimagga, en el capítulo 13, y esto es una muy corta, muy breve introducción sobre esto. Y ahora nosotros vamos a ver este cuadro, donde tenemos la cosmología, los 31 planos de existencia. Entonces, en la primera columna tenemos la esfera. Entonces tenemos las 4 esferas: la esfera de los sentidos, 11, la esfera de la materia sutil, 16, y la esfera inmaterial, 4. Esos números corresponden al número de los planos de existencia, que ustedes los pueden ver en la numeración en la tercera columna. Entonces, la esfera de los sentidos consta de 2 planos, digamos, infelicidad y feliz de los sentidos,
la esfera de la materia sutil consta de 4 planos, primera llana, segunda llana y tercera llana y cuarta llana. Y la esfera inmaterial consta de 4 planos, la primera llana inmaterial, la segunda llana inmaterial, la tercera llana inmaterial y la cuarta llana inmaterial. Aquí nosotros tenemos que tener presente de que en los planos de la materia sutil, que está dividida por las llanas, se utiliza el método de los discursos de 4 llanas para los planos. Nosotros estudiamos en el capítulo 1 que hay 5 llanas, pero hay una correspondencia, también lo explicamos en el capítulo 1, entre las 4 llanas del método de los discursos y las 5 llanas del método de la Abhidhamma. Entonces, ahora al final del capítulo número 5 hay un cuadro muy completo con relación a la reconexión de los seres que están en un plano, cómo reconectan en otros planos. Y ahí ustedes pueden ver cómo se establece también la correspondencia entre las 4 y las 5 llanas con relación a esto. Entonces esa es la segunda columna. Y la tercera columna tenemos los números de cada uno de los planos, del 1 abajo hasta el número 31. Y después tenemos los nombres de los planos. Entonces, ahora vamos a explicar esto. Y después tenemos el periodo de vida. Esto es bien importante, entonces por eso yo les pedí de que ustedes leyeran esas secciones. Nosotros no vamos a entrar ahora en los periodos de vida. Yo les voy a pedir que ustedes lean. Ya hemos visto sobre los periodos de vida de los eones, pero nosotros tenemos aquí que para los planos de infelicidad y el plano feliz de los sentidos humanos, el periodo de vida es indefinido. Nosotros vimos en el caso de los seres humanos que el periodo de vida es variable, que puede variar desde un mínimo de 10 años hasta un máximo de miles de años indefinido. Y después tenemos que para los planos número 6, que es el plano de los 4 grandes reyes, hasta el plano número 11, que es el plano de los devas que rigen sobre las creaciones de otros. Entonces, el tiempo de vida, el periodo de vida en esos planos es AC, que es años celestiales. Entonces, la información sobre los periodos de vida de los diferentes planos de existencia es canónico, y eso está tomado del segundo libro de la Abhidhamma, que es el Vibhanga Pali. Si ustedes quieren pueden consultar el capítulo número 18 del Vibhanga, que se llama Dhamma-hadaya Vibhanga, que es el análisis del corazón del Dhamma, Dhamma-hadaya, y dentro de ese capítulo está la sección número 6, y dentro de la sección número 6 hay una subsección número 2 que trata sobre el periodo de vida de los diferentes planos de existencia. Y entonces aquí nosotros tenemos, esta información está tomada es canónica, está tomada del segundo libro de la Abhidhamma. No solamente los periodos de vida está tomado, sino también los nombres de los planos está tomado del Vibhanga. O sea que en realidad toda esta información es canónica. Entonces dijimos de que para los 4 planos de infelicidad, entonces los 4 planos de infelicidad son el infierno, el plano animal, petas, que son espíritus carenciados, y los asuras. Entonces esos 4 planos, que yo también los remití para que leyeran información sobre esos 4 planos en las secciones correspondientes, que en este caso los 4 planos de infelicidad están en la sección número 4, entonces tienen un periodo de vida indefinido. El plano número 5, que ya corresponde a la esfera de los sentidos,
los planos felices de los sentidos, que es del 5 al 11, los humanos, también el periodo de vida es indefinido. Entonces, para leer sobre los planos 5 a 11, entonces leer la guía número 5, la sección número 5 y la guía del compendio. Entonces, aquí nosotros tenemos para el número 6 al número 11 que el periodo de vida son años celestiales. Entonces, para los devas de los 4 grandes reyes son 500 años celestiales. Ahora, el Vibhanga, el segundo libro de Abhidhamma, señala que un día celestial en el plano de los 4 grandes reyes es igual a 50 años humanos. Y 30 días equivalen a un mes celestial, 12 meses constituyen un año celestial. Entonces, hay un cuadro que ustedes, por favor, véanlo, que es el cuadro 5.2, donde ustedes tienen los periodos de vidas en los planos de los sentidos de los devas. Entonces, ustedes tienen 6 planos de devas, del 6 al 11, eso lo pueden ver en el cuadro 5.2, y ustedes tienen los periodos de vida. Por ejemplo, 500 años celestiales es el periodo de vida del plano de los 4 grandes reyes, y 500 años celestiales corresponden a 9 millones de años humanos. Entonces, el cuadro 5.2 tiene una correspondencia entre los años celestiales y los años humanos. El plano siguiente, que es de los Tawatimsa, que es 33 devas, son 1000 años celestiales, y eso corresponde a 36 millones de años humanos. El plano número 8, que es los devas Yama, tienen un periodo de vida de 2000 años celestiales, que eso corresponde a 144 millones de años humanos. Y el número 9, que son Tusita o los devas del deleite, tienen 4000 años celestiales, que eso corresponde a 576 millones de años humanos. Y el número 10, que son los devas que disfrutan de sus propias creaciones, tienen 8000 años celestiales, y eso corresponde a 2304 millones de años humanos. Y el número 11, los devas que rigen sobre las creaciones de otras, tienen 16.000 años celestiales, que eso corresponde a 9216 años humanos. O sea, de que ustedes pueden consultar el cuadro número 5.2. Hay mucho más sobre esto que si nosotros tenemos este curso de introductorio de la cosmología budista podemos estudiar. Entonces, en los planos de los devas, de la esfera de los sentidos, entonces el tiempo, el periodo de vida se determina de acuerdo a los años celestiales. Ahora, en el Vibhanga, en el segundo libro de la Abhidhamma, el término deva no solamente se utiliza para referirse a los seres en los planos de la esfera de los sentidos, sino también se utiliza genéricamente para referirse a los seres de los planos de la materia sutil. O sea que también el término deva se puede utilizar para referirse a esos seres. Entonces después nosotros tenemos el plano de la materia sutil, la primera llana, que se divide en 3 planos, de acuerdo a cómo se desarrolla la primera llana, de una forma limitada, media o superior. Entonces, si se desarrolla en una forma limitada, tenemos el plano número 12, que es el séquito de Brahma. Si se desarrolla en una forma media, son los ministros de Brahma, y si se desarrolla de una forma superior, es el número 14, que es Gran Brahma. Ahora, en la primera llana,
el periodo de vida se determina por eones, ya no por años celestiales. Pero el eón que determina el periodo de vida para los 3 planos de la primera llana, es lo que se llama un eón intermedio. Y en realidad esta explicación está tomada de los subcomentarios. En el Vibhanga simplemente dice de que el periodo de vida del séquito de Brahma es 1/3 de eón, el periodo de vida de los ministros de Brahma es medio eón, y el periodo de vida de Brahma, los seres en el plano del Gran Brahma, es 1 eón. Pero los subcomentarios, e incluso el comentario de la Vidamata Sangaha, que es el Vibhavini, explica de que en este plano de la primera llana, en esos 3 planos de la primera llana, no puede ser un gran eón, sino que tiene que referirse a un eón incalculable, a un Asankhya Kappa. Y esto es debido a la destrucción del universo. Debido a que el universo se destruye, como vimos anteriormente, entonces cuando se destruye por fuego, se dice de que los 3 planos de la primera llana se destruyen, entonces el periodo de vida de esos seres no puede ser un gran eón, sino que por eso es un eón incalculable, Asankhya Kappa. 1/3 de eón incalculable, medio eón incalculable y un eón incalculable. Y nosotros vimos lo que son los eones incalculables. Entonces aquí nosotros tenemos la destrucción del universo por fuego. Se dice de que la destrucción del universo por fuego tiene un límite superior del plano del brillo radiante. Entonces, a partir de la segunda llana nosotros tenemos estos 3 planos de brillo ilimitado y brillo radiante, y a partir de la segunda llana, entonces el periodo de vida de estos seres es de acuerdo a los grandes eones, Mahakapa. Entonces, en la segunda llana nosotros estamos utilizando, como explicamos, el método de los discursos de 4 llanas para la explicación de los planos. Entonces, tenemos brillo ilimitado y brillo radiante, son los planos números 15, 16 y 17. Entonces, en este caso los periodos de vida ya son grandes eones. Y nosotros tenemos ahí el límite máximo de destrucción por fuego del universo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la destrucción del universo, solamente hablamos de la destrucción del universo físico. Eso significa de que los seres continúan. Se dice de que antes de que el universo se destruya, los seres van reconectando en los planos superiores y reconectan en los planos superiores y después el universo físico se destruye. O sea que cuando hablamos de destrucción del universo, estamos hablando no de la destrucción de los seres, sino de la destrucción del universo físico. Y después tenemos el plano de la tercera llana, número 18, 19 y 20, que es aura limitada, aura ilimitada y aura constante. Y ahí nosotros tenemos los periodos de vida, 16 grandes eones, 32 grandes eones y 64 grandes eones. Y cuando el universo se destruye secuencialmente, como vimos, por agua, después de las 7 veces por fuego se destruye una vez por agua. Entonces, el límite de la destrucción del universo cuando se destruye por agua es el aura constante, Subhakina. Entonces, es el plano número 20. Entonces, por eso nosotros hemos marcado de esa manera los límites de la destrucción del universo. Entonces, se destruye desde el plano número 1 hasta el plano número 19. Y después tenemos el plano de la cuarta llana, y en la cuarta llana nosotros tenemos ahí el plano número 21, que es el plano de la gran recompensa,
que también ese es el límite superior para la destrucción del universo por aire. Y el periodo de vida ya es de 500 grandes eones. Y después tenemos el plano número 21, que son seres sin percepción, o sea que es solamente la reconexión de estos seres es solamente materia. Entonces son 500 grandes eones. Y después tenemos las moradas puras, que son los planos 23 a 27, 23, 24, 25, 26, 27. Y solamente las moradas puras reconectan a aquellos que no retornan. O sea, de que las moradas puras son planos exclusivos para aquellos que no retornan, que han desarrollado, por supuesto, la cuarta y la quinta llana, porque puede haber seres que no retornan, que no hayan desarrollado la cuarta o la quinta llana, en este caso. Entonces, solamente seres nobles que no retornan. El número 23, el plano durable, 1000 grandes eones. El plano 24, el plano sereno, 2000 grandes eones. El número 25, hermoso, 4000 grandes eones. El número 26, clara visión, 8000 grandes eones. Y 27 superior, 16.000 grandes eones. Y después tenemos la esfera inmaterial. Entonces, los seres que desarrollan la primera llana inmaterial intacta y mueren con esta llana material intacta, reconectan en el plano número 28, que es el plano del espacio infinito, y ahí el periodo de vida son 20.000 grandes eones. Aquellos que desarrollan la segunda llana inmaterial reconectan en el plano número 29, que es el plano de la conciencia infinita, y el periodo de vida son 40.000 grandes eones. Aquellos que desarrollan la tercera llana inmaterial reconectan en el plano número 30, que es el plano de la nada, y el periodo de vida son 60.000 grandes eones. Y aquellos que desarrollan la cuarta llana inmaterial reconectan en el último plano, que es el número 31, que es el plano de la ni percepción ni no percepción, cuyo periodo de vida son 84.000 grandes eones. O sea, de que esto es un cuadro, una breve explicación de la cosmología del budismo. En la clase siguiente nosotros vamos a estudiar la reconexión en los distintos planos y vamos a volver a ver este cuadro con una columna más donde nosotros explicamos las reconexiones en estos planos. Entonces yo les pido que ustedes lean las secciones correspondientes del capítulo 5 que nosotros formalmente no estudiamos aquí, que son la sección número 4, la sección número 5, donde se describen los planos de los sentidos, de la infelicidad y los planos felices de los sentidos, son la sección 4 y 5. Por favor lean la sección número 6, donde se explican los planos de la materia sutil, y la sección número 7, donde se explica el plano inmaterial. Ahora, también la sección número 8, que explica sobre las moradas puras, y también, por favor, leer la sección número 12, que son los periodos de vida de la esfera de los sentidos, que hemos explicado. O sea, que son los planos de infelicidad y feliz de los sentidos. Y la número 13, que son los periodos de vida de los planos de la materia sutil. Y la sección número 14, que son los periodos de vida en la materia sutil. Y también, bueno, la explicación sobre Eón está en la guía número 14, que nosotros hemos explicado en prácticamente muchas láminas aquí. Y la sección número 15, la número 16, el periodo de vida en el plano inmaterial. Entonces, de esa manera nosotros vamos a estudiar
en la clase siguiente los 4 tipos de reconexión y explicar eso en base a los 31 planos de existencia. Entonces esta es la última lámina de la clase número 1, la primera clase del capítulo 5, y el material de lectura es el capítulo 5 del Compendio de la Abhidhamma, la segunda edición. Entonces con esto damos por finalizada la primera clase del módulo 5 del Compendio de la Abhidhamma.